Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Somos alumnas del área de preescolar de la clase de Psicología General, presidida por la licenciada Francis Fonseca. Me acompañan mis compañeras Dania Coello, Yailin Orellana y Alejandra Zavala y Kimberly Ramos. El tema a tratar hoy será relación maestros-alumno y sus implicaciones en el aprendizaje. Comenzando con una breve introducción. Uno de los obstáculos más importantes para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje son las formaciones, las evoluciones y los distintos estados que guarda la relación entre maestro-alumno de los diferentes centros educativos, los cuales pueden variar dependiendo de la institución y el nivel educativo. Según Stipek, 1996, todo lo que haga el profesor tiene una influencia motivacional en los estudiantes. Históricamente, los maestros habían desarrollado un papel como motivador, muchas veces erróneos, ya que utilizaban métodos para motivar a sus alumnos, como ser el uso de pegatinas, el uso de elogios, el uso de premios, pero esto ha ido cambiando poco a poco durante el proceso en el que se va desarrollando la educación. No solo es importante utilizar la premiación al momento en que un alumno realiza bien una actividad o elogiarlo por ello, sino que hay que saber planificar bien nuestras clases, pensar qué actividades van a hacer que el alumno se sienta motivado, qué tipo de clase podemos realizar con ellos, si queremos hacer una clase dinámica, si queremos hacer una clase práctica o creativa, o si realmente queremos hacer una clase que sea lineal, una clase aburrida. Bien. Vamos a hablar sobre la planificación del profesor y la toma de decisiones. La planificación del profesor y la toma de decisiones son aspectos fundamentales para la enseñanza. Los modelos instructivos incorporan estos aspectos y los relacionan con el rendimiento del estudiante. A continuación vamos a discutir un poco sobre estos modelos y también el de toma de decisiones, seguidos por el tema importante del agrupamiento instruccional. El modelo de planificación y toma de decisiones incluye pasos tales como objetivos específicos, objetivos generales, enumera cuáles son las actividades que el maestro y el alumno va a realizar, actividades y métodos para la evaluación. Estos métodos instructivos muchas veces pueden ser lineales o racionales, ya que siguen un orden específico, van paso a paso. Estos métodos instruccionales, algunos son proporcionados por el gobierno, como ser el currículum nacional básico de la educación básica, y también Prebásica tiene un currículum, que es el currículum de preescolar. Ahora voy a hablar sobre el agrupamiento instruccional. El agrupamiento instruccional son las actividades que vamos a realizar con nuestros alumnos. Existen tres tipos de estructuras. Están las competitivas, las cooperativas e individualistas. Las competitivas tienen un enfoque
negativo, ya que si un alumno logra un objetivo o una meta, la posibilidad que otro alumno lo logre, pues es muy poco probable. Dentro de las cooperativas, si un alumno logra una meta y un objetivo, es probable que los demás logren hacerlo. Y en las individualistas no tiene ningún tipo de impacto, por así decirlo, ya que el alumno se reta a sí mismo. Buenas compañeros, ahora yo hablaré acerca de la enseñanza efectiva. Rosenshine y Stevens en 1986 realizaron una investigación, que esta investigación era acerca de que agarraron un grupo de maestros para entrenarlos, y a un grupo de maestros no entrenados, pues los no entrenados, ellos seguían impartiendo sus clases normalmente. Ya los maestros entrenados, pues a ellos los entrenaron para que realizaran sus clases de otra manera y así enseñarle a los alumnos. Cuando estaban impartiendo las clases, los maestros entrenados, ellos iban mejorando, mientras que los maestros no entrenados, ellos iban bajando, los alumnos de ellos iban bajando sus notas, por decirse así. Y los maestros entrenados hicieron unos pasos que a los alumnos les tenían que preguntar que entendieron. También practicaban los pasos de ayuda a organizar y almacenar la información en la memoria. Bien, los alumnos de los maestros entrenados, ellos se les tenía que estar practicando los pasos diariamente. ¿Por qué? Bueno, para que aprendieran más acerca de ese proceso, y así ellos liberaban espacio en la memoria acerca de cómo les enseñaban los demás maestros, y en esta técnica ellos liberaban espacio y almacenaban nueva información en la memoria. Bien, ahora les voy a hablar acerca del feedback del profesor. Es una función principal de enseñanza. Existen 4 feedback del profesor. La primera es ejecución, que es la suministración de información sobre la corrección del trabajo. Un ejemplo es correcto, la primera parte está bien, pero necesitas mejorarla. La segunda es motivacional, que esta información es sobre el progreso y la competencia. Un ejemplo es, lo has hecho mucho mejor esta vez, estás haciendo un gran trabajo, sé que puedes hacer esto. La tercera es atribucional, que une la ejecución del estudiante con una o más atribuciones. Un ejemplo es, lo has hecho bien, has trabajado duro y lo estás haciendo bien. La cuarta feedback es de estrategia, que informa a los estudiantes sobre lo bien que están aplicando esta estrategia. Un ejemplo es, lo hiciste bien, pero seguiste los pasos en el orden adecuado. El método de 5 te está ayudando a hacerlo mejor. Ahora les voy a hablar acerca de los premios. Lo que más les motiva a los alumnos son los premios que dan, ya sean puntos extra, honores, tiempo libre. Los premios ocupan un lugar prominente en la teoría e investigación de la motivación. Según la teoría del condicionamiento operante de Skinner, en 1953, capítulo 1, dice, premiar, reforzar las consecuencias de la conducta puede fortalecer dicha conducta y aumentar su probabilidad de repetirse en el futuro. Aquellas que sean castigadas, no. Bueno, esto lo que trata de decir es de que cuando uno premia a un niño, uno después actúa con esa actitud de querer ser premiado siempre. Mientras que las actitudes que son castigadas o las acciones que son castigadas no se repiten. No es el premio en sí mismo lo importante, sino más bien la creencia de los individuos sobre las consecuencias de la conducta. Bien.
Ahora trataremos un poco acerca de del clima de la clase. La importancia del clima de clase se debe a la relación que tiene con la motivación del estudiante. Se deriva de la idea de que la enseñanza es un liderazgo que intenta influir en la conducta de la clase. Lewin, Lippitt y White en 1939 hicieron un estudio en una escuela con algunos alumnos, en el cual mostraron 3 tipos de liderazgo. Uno de ellos era el líder autoritario. ¿Cuál era este? Era ese líder con el cual todo se hacía de una manera democrática. Los alumnos trabajaban bajo una constante presión ejercida por este líder y muy pocas veces permitía que los alumnos dieran su propia opinión sobre cómo realizar un trabajo. El segundo líder era el laissez-faire, que significaba que era aquel líder que era todo manos fuera. Él no se implicaba mucho en las actividades de sus alumnos, salía constantemente del aula. Al momento de preguntar por los trabajos no era muy específico. Entonces los alumnos muchas veces trabajaban pero sin saber para qué o para quién. Y el tercero era el líder democrático. Este fue el líder favorito de aquellos estudiantes, pues se debía a que él se interesaba mucho por cómo trabajaban sus estudiantes, además de que era específico al momento de redactar algún trabajo, preguntaba a los estudiantes cómo se sentían con aquel trabajo, se involucraba mucho con la clase. Entonces esto hizo que los alumnos trabajaran de una manera mucho más desenvuelta junto a este líder. ¿Cuál fue el ganador o el electo? Pues lógicamente el líder democrático. Pues gracias a esto se demostró que el clima de la clase era muy agradable, cálido, ¿verdad? Para trabajar y todos en un mismo conjunto. Por esa razón es que nosotros como docentes, futuros docentes, tenemos que tener en cuenta que el clima de la clase es muy importante para el momento en que el alumno trabaje de una manera mucho más clara. Seguimos con el elogio y la crítica. Primero, el elogio. Esta conducta es un gran reforzador positivo, pues la alabanza dada después de una conducta de un estudiante debe hacer que este estudiante repita aquella buena acción por la cual se ganó este elogio. Skinner y O'Leary en 1977 señalaron que la alabanza, para ser efectiva como reforzador, debía ser dada contingentemente con la ejecución de la conducta que va a ser reforzada. Ser específica sobre los aspectos que se desea que este alumno vuelva a repetir. Pero también en 1978, Good y Brophy, el estudio que ellos realizaron, presentaban una serie de guías por las cuales utilizar un elogio en el alumno. ¿Y cuáles eran? Pues hacer una alabanza simple, sin necesidad de hacer un teatro o realzar demasiado lo que se le está diciendo al niño. 2, especificar el cumplimiento que está siendo alabado y reconocer el esfuerzo del estudiante, algo muy importante para nosotros. Usar una variedad de frases para alabarlos, no simplemente bien hecho o gran trabajo, sino variar nuestras alabanzas para el alumno, y esto lo va a motivar aún más a realizar estas buenas acciones a diario. Seguimos con la crítica. ¿Qué es la crítica? Bueno, se refiere a la desaprobación por parte del docente de la conducta del alumno a través del feedback verbal o gestos. Sabemos que hay 2 tipos de críticas, la crítica constructiva y la crítica destructiva. Duncan y Biddle en 1974 mostraron que la crítica no está totalmente relacionada con el rendimiento del estudiante, sino que se relaciona negativamente con este rendimiento, de forma que nosotros podemos usar la crítica moderada con el estudiante de una manera que lo ayude a poder aprobar sus materias, subir su índice. Y es que otro estudio nos demuestra, de Brophy y Good en 1974, que la crítica se da con mayor frecuencia a alumnos afroamericanos. También se da más en los chicos que con las chicas en los colegios.
E incluso muchas veces la crítica de algunos profesores se basa en los alumnos que ellos ya tienen como categorizados que nunca van a pasar o no son capaces de subir su índice. Estos son algunos de los casos en los que se dan más la crítica destructiva, pero nosotros debemos de esforzarnos por implementar la crítica constructiva en todo momento. Luego seguimos con la autoeficacia del profesor. ¿Cómo influye esto? Bueno, influyen los mismos tipos de actividades en que lo hace la autoeficacia del estudiante. Por ejemplo, un profesor con baja autoeficacia puede ser que al momento de realizar planificación semanal para sus clases piense, mis alumnos no tienen la capacidad de hacer esto, o yo siento de que no se va a realizar completamente este tema. Entonces dejan todas estas cosas por aparte y ven a sus clases como algo monótono, algo que no tendría que cambiar porque sus alumnos no van a saber cómo realizarlo. En cambio, un profesor con alta eficacia está más que dispuesto a desarrollar y a buscar nuevas técnicas con las cuales apoyar los temas de su clase. Busca actividades extracurriculares, cómo integrar aún más a los alumnos, a que ellos también tengan ese deseo a recibir aquella clase, pues saben de que van a aprender mucho más. Ashton y Webb en 1986 distinguieron la eficacia de la enseñanza con la eficacia personal. La enseñanza de la eficacia se refiere a las expectativas que dan los resultados sobre las consecuencias de enseñar, o sea, qué es lo que pasa después de que el alumno ha recibido el conocimiento de parte del maestro. Y la eficacia personal se refiere a la autoeficacia para ejecutar conductas particulares para producir los resultados dados, o sea, cómo influye el maestro en algunas de las decisiones del alumno. Y por último tenemos las enseñanzas en las clases constructivistas. ¿Qué pasa en estas? Bueno, en particular las perspectivas cambian la orientación de la investigación y de la teoría desde un foco mucho más diferente, centrado en controlar, manejar el aprendizaje del estudiante y sobre todo de la conducta. El interés es el estudio de las prácticas educativas de la interacción en el aula. Bueno, podemos concluir con el presente trabajo, revisa algunas características de la interacción alumno-docente en el proceso de enseñanza, aprendizaje y sus implicaciones en el mismo. Los estudiantes analizados demuestran que la flexibilidad pedagógica y las percepciones de los estudiantes son factores que determinan la interacción alumno-docente. Pues esto podríamos concluir. Nosotros como maestras tenemos que ser más creativas, enseñar un poco más para que el niño se sienta en confianza y cómodo a la hora de que estemos como maestras presentando y dando clases a cada uno, que ellos sientan confianza y puedan estar con cada uno de nosotros, puedan hablarnos, puedan sentirse tranquilos. Con esto nosotros concluiríamos. Gracias por ver el video.